uno de los temas más álgidos en el mundo de los negocios desde hace varios años, pero particularmente desde hace unas semanas, es este diferendo que ha tenido Google, más bien no Google, Apple, con respecto al FBI, en cuanto a que le han pedido que genere una puerta trasera del teléfono celular, de un iPhone, de uno de los atacantes de los tiroteos de San Bernardino. Y bueno, pues mucho se ha desarrollado. También vimos cómo pues hace unos días Diego Soldán, que fue director de SAP aquí en México, fue detenido como vicepresidente para América Latina de Facebook, y hay toda una intensa discusión en cuanto a la injerencia que tienen que tener los gobiernos sobre las empresas de tecnología y la privacidad que tenemos que tener todos los usuarios. Es realmente interesante. Y para hablar de ellos, me acompaña aquí en el estudio Gonzalo Alonso, con una amplia trayectoria desde pues, que fue director de Google aquí en México, ha tenido distintas posiciones de mucha responsabilidad en grandes empresas de tecnología y es actualmente el CEO de CloudAirTank, una empresa, por supuesto, también muy vinculada a todo lo que tiene que ver con pues la digitalización de las empresas, estrategias, etcétera. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Oye, pues qué gusto platicar contigo, y pues tú entiendes muy bien porque lo viviste, lo has experimentado en carne propia. El tema me tiene, además creo que es apasionante para todos por muchas razones. La primera es que del lado de Apple, Tim Cook, el CEO de Apple, llama a este software que le está pidiendo el FBI que desarrolle como el cáncer del software. O sea, lo que está diciendo es, me están haciendo que desarrolle un mal que Internet no tiene hoy y que el mundo de la tecnología no tiene hoy, y me lo están pidiendo que lo desarrolle a propósito, a pesar de que saben de que es un malware, o sea, de que es la peor práctica que pudiéramos hacer. Y aquí habría que, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esta aversión? Porque parte de esto es una tragedia, Rodrigo. O sea, estas personas cometieron actos que son indecibles. No estamos poniendo en ningún momento, y eso hay que aclararlo, en tela de juicio si es una tragedia o no. Lo es una tragedia humana y es gravísimo, y si las podemos evitar en el futuro, tratemos de evitarlas. Y creo que este es el punto. El hackear un teléfono particular de una persona, y por eso dar el conocimiento para que se pueda hackear por el resto de la historia todos los demás teléfonos, nos parece que no nada más sería un acto egoísta de parte del FBI, que para solucionar un problema puntual que ellos no supieron solucionar antes. Porque además creo que lo tenían desbloqueado y luego lo volvieron a bloquear. Fíjate que el FBI no le habla a Tim Cook, no habla a Apple a tiempo, porque si ellos han dejado el teléfono así una noche, se hace todo el backup en la nube de iCloud, y eso se los pueden pasar sin ningún problema. Claro. Eso lo reclama el FBI. El problema es que la información está atrapada en un artificio encriptado del teléfono, que para desencriptarlo se tiene que hacer un código específico que desencriptaría no nada más ese, todos los demás. Entonces, el tema ya no se trata de esta tragedia particular, se trata de qué pasaría en el futuro si le damos a las personas, y dejémoslo así, si de carácter personas, ya no digamos buenas, malas, el conocimiento para poder hacerlo. Y el riesgo que correríamos todos es tan grande que Apple dice, me reservo mi derecho a no hacerlo, y apelo a mi derecho como empresa a no divulgar información de los ciudadanos, y les apelo a ustedes a que se protejan y que hagan saberle al gobierno lo que piensan. Lo último que me quedé es, me parece que ya hay un fallo preliminar de la Corte Superior, de la Corte Suprema, que dice que no se haga el software, que el FBI encuentre el método legal por el cual se haga la investigación. A mí me parece cruel para las víctimas y para los familiares de las víctimas, en el sentido de que si yo estuviera metido ahí, a pesar de que sé todo lo que sé de tecnología y que me dedico a transformar digitalmente empresas, a pesar de eso estoy seguro, en ese momento me ofuscaría y no entendería, y pensaría que Apple es el mismísimo diablo, y lo entiendo muy bien que ahorita se ha percibido así por muchos. La realidad es que están peleando una batalla que, si no la pelean por nosotros, la gran mayoría no sabemos pelearla, y la perderíamos porque no tenemos el impacto que tiene Apple. No, y esto que mencionas además es muy interesante, porque el fallo que se dio de parte de esta corte de Nueva York tiene que ver con un teléfono que era de un caso de drogas, correcto, ¿no? Y entonces abres la puerta
para que las investigaciones no sean un solo tema con respecto a físico, terrorismo, o sea, ¿no? Claro, es un tema físico, o sea, eso se puede replicar y tiene implicaciones, imagínense. Imagínate, y luego pensemos, porque uno diría, bueno, Estados Unidos, la democracia, pesos contra pesos. ¿Qué pasaría si Donald Trump es presidente? ¿Te imaginas con esa capacidad además, de poder? Olvídense de un gobierno en específico, vamos a hablar del gobierno. Históricamente el gobierno no ha mostrado ser la mejor entidad responsable para manejar nuestra información, razón por la cual tenemos dudas de hasta darles información médica. Claro. En donde teóricamente te podrían ayudar mucho más, pero estamos tan dudosos porque no tienen un récord muy bueno de ser objetivos y, digamos, con una conciencia plena de lo que hacen al utilizar nuestros datos. Entonces, al tener esas muestras de los gobiernos y de muchas otras instituciones, me parece que la están jugando bien y están peleando una batalla que es para todos. Me contrasta horrible con lo otro que platicas en Brasil, que yo lo viví en Google. Es decir, a mí me tocó tener que ayudarle a mi country manager de Brasil salir corriendo de ahí. Porque si no lo llevábamos primero a un país, no puedo decir cuál, y después a otro, no puedo decir cuál, pues lo atrapaban por algo que hay que entender los detalles del asunto, ¿no? A ver, la oficina que tiene Facebook en Brasil no es una oficina de ingeniería. Exacto. No es una oficina de desarrollo. Es como más bien de ventas, ¿no? En otras palabras, ahí no hay ninguna otra información que no sea la que tienen las computadoras de los empleados, así, y alguna base que existirá de clientes, porque hay que atender a clientes localmente, porque para eso está hecho la oficina. Es una oficina comercial, de representación comercial. Y estas compañías, y yo lo admito también ahora, cuando funges tu responsabilidad de director general, la verdad es que eres mucho más un Uber PR, unas relaciones públicas con mucha responsabilidad y muy grande, que verdaderamente un operador, porque la operación de esos bichos se hace en sus centrales. Claro. En donde, por cierto, hay una muralla china entre ingeniería y comercial, porque ellos mismos quieren evitarse el probable conflicto de intereses de que alguien que maneja dinero pueda tener acceso a bases de datos. Entonces, a este pobre señor, que además te mando un abrazo porque lo conozco perfecto, y cuando me enteré ayer me pareció, se me hizo un hoyo en el estómago, ¿no? Porque aquí están castigando a un individuo, un ciudadano brasileño, que no tiene acceso a esa información, que no tiene forma además de pedirle y que se la den, porque yo he estado en esa situación donde dices, muchachos, si no me la mandan, me meten a la cárcel, y lo que te contestan es, te pagamos el abogado. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entonces hay que entender muy bien que aquí están agarrando un chivo expiatorio, porque además los medios brasileños, quiero que lo sepan, son muy fuertes con estos temas, y la justicia brasileña es tremenda. Entonces, y se politiza, esto ya lo saben, se politiza muy rápido. Entonces, se está viviendo una situación donde tenemos un profesionista que no tiene acceso a información que ellos piensan que tiene acceso, entre comillas secuestrado, porque el tipo legalmente puede probar que no tiene acceso. ¿Qué están buscando las autoridades brasileñas? Que suelten información, que divulguen información de cuentas que están detrás de cuentas bloqueadas de Facebook. Entonces Facebook tiene dos modalidades de cuenta personal. La puedes tener abierta y que te vean, o la puedes tener cerrada. Estas son cuentas cerradas, o sea, ha sido la elección del usuario no divulgar esa información. Entendemos perfectamente bien que detrás de ese candado puede haber cualquier cosa. No sabemos, ¿no? Pero también en tu casa y también en tu coche, y no por eso vamos y rompemos la ventana de tu casa y rompemos la ventana de tu coche y nos metemos y invadimos tu privacidad, ¿no? Y aquí este es el punto. ¿Cómo hay que concebir Internet y cómo hay que entender estos probables delitos? Internet es un reflejo de la realidad, Rodri. O sea, ahí estamos viendo lo bueno y lo malo de la sociedad, lo bueno y lo malo de la democracia, lo bueno y lo malo de la privacidad, lo bueno y lo malo del manejo de datos, y así consecutivamente, que pasan en la vida real y en la vida diaria. Entonces hay que hacernos preguntas un poquito más científicas y neutrales para entender las dinámicas. Entonces ahí te va una muy típica. Oye, pero es que ahorita hay más pornografía que nunca en el mundo. Y la respuesta es error científico. Per cápita hay igual de pornografía que hace casi 100 años. La diferencia es cómo accesas a ella. Claro, exacto. El acceso a ella sí es inmediato y es muy fácil. Pero entonces ya se vuelve un problema no tecnológico, sino de educación. ¿Y cómo lo sé? Porque en mi casa hay computadoras abiertas, y hay niños, y tú sabes, entran, y nunca he tenido un problema de ningún tipo relacionado a esto. Porque no me han contado mis hijos, y porque las veces que hacemos revisiones abiertas en casa, no sale nada. Es decir, y las veces que han salido spam, en donde hay cosas desagradables, no me avisan.
Y me dicen, oye, yo no fui, salió esto. Entonces, es decir, cuando el problema se ataca con educación, la inseguridad de la red en términos de información se acota bastante bien. Igual que en la calle. Tú no vas con tu tarjeta de débito gritando. Mi tarjeta de débito es terminación 00004, claro, ¿no? Que está en el banco tal con el NIP tal. ¿Por qué? Porque el primero que lo escuche va a ir igualito es internet. Depende de dónde entres, depende de qué hagas, corres más o menos riesgos. Aquí lo interesantísimo es, estamos hablando en el caso de Apple de información física en un teléfono. Y en vez de que agarren a Tim Cook, que en la cara del FBI dijo, no te lo voy a dar, y si quieres arréstame, sí, no te lo voy a dar, punto final. Y es un gobierno que cuando menos esa institución tiene la prudencia de decir, me voy por las vías correctas y vamos a, antes que nada, preservar los derechos de este individuo como ciudadano. Y olvídate de quién es, de dónde trabaja, de qué, ¿no? Mientras en nuestra Latinoamérica estamos viendo el caso paralelo de que se le saca un tipo de su trabajo en una operación SWAT, como si fuera uno de estos que agarramos aquí, ya saben dónde, en la cañería, y con ese mismo tratamiento mediático y con ese mismo tratamiento oficial, ¿no? Lo pones enfrente de las cámaras, enfrente de ministros, y lo empiezas a procesar mediáticamente, acusándolo de actividades y de poseer información, que yo te lo digo, pero con toda certeza, No tiene. No la tiene, no hay manera. Por su seguridad no la tiene. Claro. Gonzalo, me gustaría preguntarte brevemente, cuando tú tuviste esta responsabilidad para América Latina, supongo que Brasil es de los países más duros en esta materia, pero ¿qué encontraste, por ejemplo, en México y en otras naciones? ¿Hay esta comprensión, digamos, de la sofisticación o te enfrentas a visiones como esta que pues no acaban de entender mucho? Yo no te voy a ser muy honesto, cuando yo tuve que lidiar con esto, incluso en tribunales, ¿no? Porque a mí me recibió Argentina, me hicieron de Latinoamérica, me voy a Argentina a empezar mi control del asunto, y me recibió Argentina con 280 demandas de tipo clase, ya sabes, de modelos que dicen que monetizamos fotografías de ellas, que no es cierto, pero bueno. Y ahí lo que me encontré es un profundo desinterés y falta de educación informática por parte de la autoridad, pero por completo. O sea, jueces que se voltean con la oficialía de partes, ¿no? A la mitad del juicio y le dicen a la licenciada, usted trabaja aquí, ¿verdad? ¿Verdad que usted trabaja aquí en el tribunal? Sí. ¿Verdad que si yo digo como jefe del tribunal, accese el archivo ¿verdad que me lo trae así? Usted puede comprender cómo aquí el licenciado dice que no tiene acceso a esa información de Google y trabaja para Google. Yo le decía, a ver, su señora, con todo el debido respeto, usted está hablando de 4,000 expedientes físicos. Yo estoy hablando de algo así como de como 1,000 millones de páginas por hora de información, y todos son individuos que tenemos que respetar. Eso ya me muestra el profundo desconocimiento que hay. Entonces, ahora, se nos acaba el tiempo. Como Brasil ninguno, Como Brasil ninguno. No. Y bueno, ya platicaremos en otra ocasión para que veas cómo ha sido el panorama, por ejemplo, en México y en otras naciones. Muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.